Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su noticiario de Derecho Humanista, Informa TV. El día de hoy, en la materia nacional, veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal indica que el protocolo para presentar a los inculpados es insuficiente. Además, en otra información, la Comisión Nacional de Derechos Humanos menciona que la pobreza y el abandono son el origen de la explotación sexual. En materia internacional, veremos que UNICEF ha señalado la necesidad de mejorar las políticas de desarrollo en el país de Guatemala. Y en otra información, veremos que Amnistía Internacional exige al Estado mexicano indagar el crimen del empresario juarense. Quédese con nosotros que estamos a punto de comenzar. Bien, que estamos listos para comenzar nuestra primera sección de noticias nacionales. La Visitaduría Regional de Uruapan de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán tiene programado para el próximo viernes la firma de convenio de colaboración con los ayuntamientos correspondientes a dicha región. Lo anterior fue informado por la titular de la Visitaduría, Silvia Chávez Gil, quien además señaló que de los 18 municipios que comprenden la región y 11 ya han confirmado su asistencia para la firma del convenio, el cual permitirá trabajar de manera coordinada en la difusión y la defensa de los derechos humanos. Asimismo, la funcionaria destacó que a partir del mismo viernes 19 de abril se dará inicio con un curso sobre derechos humanos que será dirigido a elementos de seguridad pública municipal de Uruapan, para continuar con la impartición de talleres y cursos en el resto de los municipios de la región. Aplicar la filosofía SLOW, cuya esencia es basta de correr, puede llevarnos a tener una existencia más sana, sobre todo cuando estar inmersos en un mundo material y viviendo a gran velocidad propicia que seamos violentos. Así lo aseguró Hilda Vargas, quien es colaboradora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y promotora de la no violencia. La colaboradora del organismo autónomo mencionó que para tener una vida más tranquila es necesario ser conscientes de que en la actualidad todo se hace deprisa, pero esto, dijo, se puede cambiar disminuyendo el ritmo acelerado de nuestras vidas cotidianas. Por último, Hilda Vargas hizo un llamado a la población en general a sumarse a las acciones de la no violencia en todo sentido, en la búsqueda de una mejor relación entre los seres humanos y su medio ambiente. Diana Manzanilla, titular del Área de Prevención del Delito de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal del Estado de San Luis Potosí, reconoció que es difícil recuperar la confianza de la policía preventiva con la ciudadanía. Debido a esto, Diana Manzanilla indicó que actualmente los cuerpos policíacos se encuentran más vigilados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado y por la misma sociedad, de tal manera que quienes desempeñan esta labor buscan un acercamiento a la población para ganar de esta manera su confianza. Lo anterior lo dio a conocer la funcionaria al informar que un grupo de elementos de la corporación formó parte de la capacitación que fue impartida por la Comisión de Derechos Humanos sobre el programa de diagnóstico Observatorio Ciudadano, en donde esta corporación debe mostrar a la ciudadanía de forma transparente el trabajo que ésta realiza. Bien, como usted bien recordará, días atrás, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos solicitó la ayuda de las personas para apoyar a la pequeña Fabiola Elizalde Hernández, que necesita de manera urgente un trasplante de riñón y no cuenta con los recursos económicos. Ante este escenario y por el apoyo recibido, la Ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, agradece la pronta respuesta de las autoridades de salud, al voluntariado del Hospital del Niño Morelense, al Sistema DIF de Morelos, al programa QRR, al Seguro Popular y del Ayuntamiento del municipio de Jutepec, quienes se han mostrado sensibles y han aportado a este caso, sembrando la cultura de la donación a favor de las personas que verdaderamente lo necesitan y dándoles una esperanza de vida. El
protocolo de presentaciones de detenidos es insuficiente y no cumple con la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así lo indicó su presidente Luis González Plasencia. Asimismo, el ombudsman dijo que pedirán a la Procuraduría Capitalina reconsiderar su posición respecto al rechazo que hizo de tal recomendación, aunque para la dependencia que preside Jesús Rodríguez Almeida, su respuesta fue de aceptación parcial. Por lo que González Plasencia señaló que uno de los puntos de la recomendación planteaba la necesidad de que se emitiera una política de comunicación por parte de la Procuraduría, la cual permitiera cumplir con la necesidad de informar a la ciudadanía, pero sin que esto significara la violación de los derechos humanos de los probables responsables. Sin embargo, el ombudsman capitalino apuntó que el protocolo no cumple con esta condición. Organizaciones de la sociedad civil nacionales advirtieron que ante la falta de resultados sobre las investigaciones de los asesinatos de los activistas Betty Cariño y el finlandés Jiri Hakola, ocurridos en 2010 en San Juan Copala, Oaxaca, preparan una denuncia penal internacional contra el exgobernador de la entidad, Ulises Ruiz. En un comunicado de prensa, organizaciones civiles que se manifestaron este martes frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal para exigir el esclarecimiento de los hechos, denunciaron que las autoridades federales y estatales tienen todas las pruebas y testimonios necesarios para poder resolver este caso. Sin embargo, dijeron que no tienen la voluntad política para hacerlo. Por lo anterior, David Peña, representante de las familias de ambas víctimas, viajará la próxima semana a Finlandia para reunirse con integrantes de Amnistía Internacional, el Colegio de Abogados de Finlandia, así como con autoridades del país. Debido a la discrepancia en la cifra de las personas desaparecidas entre el programa Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, que tiene el registro de 107, mientras que las cifras oficiales dicen que son 1,700, Armando Luna Canales, nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila, ordenó una investigación de oficio para conocer a ciencia cierta la cantidad real de los desaparecidos que hay en el estado y con esto dijo poder actuar de mejor manera para resolver estos casos. Luna Canales aseguró que mediante una investigación de oficio que permita tener un panorama certero acerca de los desaparecidos, se podrá actuar y tomar las medidas necesarias para encontrarlos. Además de que, durante su gestión, él responderá a los problemas de protección de derechos humanos en el Estado de forma autónoma. Miguel Nava Alvarado, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, aseguró que la defensa y la promoción de los derechos humanos constituyen uno de los pocos mecanismos no violentos que tenemos como sociedad para hacer frente al abuso, al exceso o la omisión de la autoridad. Así lo mencionó al clausurar el taller VIH y SIDA y Derechos Humanos en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín. El ombudsman también recordó que la discriminación y el estigma aumentan la vulnerabilidad de las personas que viven con el virus del VIH y SIDA. Por ello, Nava Alvarado reconoció la participación del personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también la participación de los servicios de salud del Estado de Querétaro en este taller que fue realizado el 22 de marzo al 13 de abril, ya que de evitar la propagación de la pandemia es responsabilidad de todos. Con las reformas a la Constitución Política de Zacatecas presentadas por la diputada local María de Luis Domínguez Campos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrá mayor autonomía. Así lo mencionó la funcionaria que con estas 7 reformas a los artículos de la Constitución Estatal, María Luis Domínguez piensa que el Estado zacatecano entrará a una nueva era en materia de derechos humanos. Uno de los cambios propuestos por la legisladora del Movimiento Ciudadano es que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sea elegido con base en una consulta pública, debido a que en la actualidad se elige con base en una terna propuesta por el gobernador. Asimismo, entre las modificaciones, se permitirá homologar a la Constitución con la Carta Magna de México y poder aplicar lo previsto en los tratados internacionales. También cabe destacar que las reformas contemplan que la autoridad estatal se vea obligada a que el sistema penitenciario se organice para garantizar los derechos de los internos a fin de lograr una excelente reinserción social. Y bien, eso es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte y regresamos con más información.
Agradezco que continúe con nosotros. En este momento vamos a nuestra segunda sección de noticias internacionales. Le comento que en casi toda la totalidad de los países del mundo persiste la desigualdad de género para las mujeres más pobres, cuya situación empeora si además de carecer de recursos económicos, pertenecen a un grupo étnico, padecen alguna discapacidad o tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual. Así lo menciona el informe sobre el Desarrollo Mundial 2012, Panorama General, Igualdad de Género y Desarrollo, el cual fue elaborado por el Banco Mundial, donde también se muestra que casi 2/3 partes de las niñas que no asisten a la escuela en el mundo pertenecen a algún grupo étnico minoritario. Adjuntamente, este documento señala que los avances en la disminución de la distinción entre mujeres y hombres logrados en las últimas décadas no han alcanzado a las más desfavorecidas, incluso en la educación primaria y secundaria, donde se han ampliado las matrículas. El Estado mexicano de Oaxaca concentra el 9.58% de las recomendaciones emitidas a México durante el periodo de 1990 a 2012 por organismos internacionales de derechos humanos, de acuerdo con un documento del gobierno del Estado sustentado en el Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De acuerdo con las cifras de las 878 recomendaciones, 86 fueron para Oaxaca, es decir, casi una de cada 10. Siendo la mayoría de estas relativas a derechos de las mujeres, niños y pueblos indígenas. Por su parte, durante este lapso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México emitió al Estado 136 recomendaciones, la mayoría para el Poder Ejecutivo y otras autoridades. Y de acuerdo a la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos, en Oaxaca, los últimos 3 años se ha incrementado tanto el número de expedientes como de recomendaciones. En otra información le comento que grupos opositores y activistas de derechos humanos denunciaron que fuerzas del régimen sirio continúan sus ofensivas en distintas zonas del país, a pesar de la presencia de observadores de la ONU en este país. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos y los opositores del Comité de Coordinación Local, las fuerzas sirias lanzaron ataques y practicaron detenciones contra los rebeldes en Homs, Idlib, Deraa y los alrededores de Damasco. En cuanto a la misión de observadores de la ONU, Al-Jair cuestionó que estos puedan entrar en Homs para realizar su labor si continúan los bombardeos. Cabe mencionar que el equipo de los observadores militares dirigidos por el coronel marroquí Ahmed Himiche se encuentran en el país por tercer día consecutivo para supervisar la aplicación del plan de paz del enviado especial Kofi Annan conforme a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Organizaciones defensoras de los derechos humanos de Chile consideran como una nueva expresión del intervencionismo de Estados Unidos la instalación de una base de entrenamiento militar financiada por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas en Washington. El movimiento social Comisión Ética contra la Tortura destacó que la construcción está valorada en más de $500 millones, destinada al entrenamiento de la policía militarizada y cuerpos especiales de investigación. Por su parte, el diputado chileno integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Hugo Gutiérrez, resaltó que el entrenamiento con técnicas militares de las fuerzas policiales chilenas podría conducir a un aumento de la represión en protestas sociales. El recinto fue inaugurado el pasado 5 de abril en el Fuerte Aguayo de Concón, en la región de Valparaíso, en el contexto del ejercicio anual de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas, conocidas también como los Cascos Azules. El presidente de Uruguay, José Mujica, ratificó que continuará con la búsqueda de los desaparecidos durante la dictadura de 1973 a 1985. Esto lo mencionó horas después de confirmarse la identidad del esqueleto de un opositor hallado en un predio militar. El esqueleto encontrado en el batallón 14 del Ejército en las afueras de Montevideo es el de Ricardo Blanco, quien fue detenido y desaparecido por militares en el año de 1978 por su militancia sindical y en el Partido Comunista Revolucionario. En torno a estos hechos, cabe señalar que la guerra sucia de la dictadura dejó un saldo de 200 opositores desaparecidos. Y fue en este mes de marzo que el Estado uruguayo realizó un reconocimiento público de su responsabilidad por la represión dictatorial en el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una demanda del poeta Juan Gelman y su nieta Macarena.
El primer defensor del pueblo en Perú, Jorge Santisteban de Noriega, lamentablemente falleció el día de ayer en su natal Lima, Perú. Eduardo Vega, actual defensor en funciones, manifestó que Santisteban dejó un legado de aportes en defensa de los derechos humanos y la consolidación de la democracia al sentar las bases para un país tan complejo como el de Perú. Cabe mencionar que fue en marzo de 1996 que el Congreso de la República eligió a Jorge Santisteban como el primer defensor del pueblo, cargo en el que permaneció hasta noviembre del año 2000. Debido a esta lamentable pérdida, la Defensoría del Pueblo expresó su condolencia a la familia de Jorge Santisteban. También cabe mencionar que este velatorio y la cremación del exfuncionario serán en estricto privado. La opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha denunciado que durante el mes de marzo se produjeron en el país 1.158 detenciones arbitrarias por motivos políticos y que más de la mitad fueron poco antes o durante la visita del Papa Benedicto XVI. Además de este reporte, este grupo disidente ha informado la nueva detención de Andrés Carrión Álvarez, el hombre que durante la primera misa que ofició Benedicto XVI en Cuba gritó abajo el comunismo. En torno a esto, Carrión Álvarez fue liberado el pasado viernes, pero el lunes 16 de abril volvió a ser arrestado, por lo que la Comisión de Derechos Humanos y la Reconciliación Nacional considera que este sujeto es un prisionero de opinión y reclaman la solidaridad posible y su incondicional liberación. El representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Adriano González, reiteró la necesidad de fortalecer políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de los guatemaltecos, de tal forma que ofreció apoyo de UNICEF en el desarrollo de las políticas, pues aseguró que de no implementarse los programas de transferencias condicionadas, la implementación del programa Super Tortilla o la entrega de bolsas de alimentos, la solución de la problemática no se hará posible. Estos datos se dieron a conocer durante la firma de un memorándum de entendimiento con la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso de la República para la reducción de la desnutrición en el país guatemalteco. Con este acuerdo, UNICEF se compromete a facilitar información sobre el tema de desnutrición, a participar en la mesa de apoyo técnico de la Comisión en los procesos de análisis y de discusión de iniciativas destinadas al combate de este flagelo y a compartir sus experiencias desarrolladas en otros países. Amnistía Internacional instó a las autoridades mexicanas a investigar el asesinato del empresario juarense Eligio Ibarra Amador, quien denunció en septiembre del año pasado a 10 policías federales por secuestro, tortura y extorsión. A través de un comunicado, la organización dijo que el crimen del empresario debe ser investigado de forma efectiva e imparcial. Además, criticó que después de la denuncia no se le haya brindado protección ni a él ni a sus familiares. Por su parte, Rupert Knox, investigador para México de Amnistía Internacional, dijo que las autoridades mexicanas deben emprender cuanto antes una investigación completa e imparcial de los hechos que llevaron a su asesinato y se tome en cuenta también que este pudo haber ocurrido en represalia por sus denuncias. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez y lo espero el día de mañana a las 9:30 horas, tiempo del Centro de México. Que tenga un bonito día.